Por cierto, ¿sabían ustedes que Estados Unidos es un país pobre? ¿Stacy? Sí, en ello tiene mucho que ver el endeudamiento de las familias, del que hablaremos en la segunda parte con Steve King, porque se trata del nivel de deuda más importante. ¿Y por qué esos niveles de deuda familiar son tan grandes en Estados Unidos y en el resto del mundo? Los estadounidenses son demasiado pobres para sobrevivir, trabajen o no. Según un nuevo estudio de United Way, el 43% de las familias estadounidenses pertenecen al estatus con limitación de activos e ingresos y con trabajo, el cual hace referencia a quienes, pese a estar empleadas, no pueden costarse la vivienda, la alimentación, el cuidado de sus hijos, la sanidad, el transporte y el teléfono móvil, los servicios básicos de la vida moderna. Pues sí que pinta cruda la realidad si un 43% de estadounidenses se encuentran en esta situación. Sí, vamos, prácticamente el 50%. Es decir, que la mitad del país es pobre. Estados Unidos es un país rico-pobre, como lo denominan algunos, con unos mercados bursátiles en auge que prácticamente están en manos del 10% de la población y con el resto de la población sumida en la pobreza. Y aunque a esas personas les cueste asumir esa realidad, lo cierto es que en Estados Unidos hay 150 millones de pobres. Sí, de hecho vamos a ver qué es lo que sostiene Umer Haig, filósofo creo que de la Universidad de Harvard. Umer Haig sostiene que Estados Unidos es el primer país rico pobre, un país repleto de riqueza y a pesar de ello tan desigual que casi la mitad de sus ciudadanos se endeuda más cada mes hasta el punto de que la mayoría mueren endeudados. Como señala Haig, si alguien se pasa la vida trabajando y acaba falleciendo sin activos ni ahorros y colmado de deuda, entonces hablamos más bien de servidumbre. Por tanto, coincide con lo que decimos nosotros de que vivimos en un sistema neofeudal en el que nos pasamos la vida endeudados. Así es. Se trata de un sistema feudal, que era el sistema reinante en la Edad Media y en los tiempos oscuros. Y ese sistema le encanta a la élite más selecta, a los señores feudales que están por encima del resto. El auge de la clase media estadounidense ha sido una excepción en la historia. Y ahora volvemos a lo habitual, que es tener un sistema formado, por una parte, por señores feudales y por otra, siervos. Pues una de las soluciones que se proponen en Estados Unidos, sobre todo los jóvenes como Alexandria Ocasio-Cortez, es la teoría monetaria moderna, que consiste en hacer justo lo contrario de lo que hacemos ahora con una Reserva Federal que emite moneda directamente para los bancos y la gente de Wall Street. Y los que más cerca se encuentran de esas élites, es decir, las grandes empresas Hollywood o Silicon Valley, son los primeros que reciben el dinero al 0 o al 2% de interés, creando el llamado efecto Cantillon, gracias al cual la riqueza de esos privilegiados aumenta por culpa del incremento del precio de los activos, mientras que el resto de la población se ve abocada a pagar unos intereses altísimos por sus deudas, lo cual se traduce en una calidad de vida cada vez peor. Pues bien, todo eso nos lleva a lo que nosotros creemos que podría ser una solución. Estados Unidos se convirtió en un país rico, con un importante auge de la clase media, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, ¿cuándo se vino abajo esa prosperidad? Vamos a ver el siguiente gráfico titulado La Gran Prosperidad desde 1947 hasta 1979 y la gran regresión desde 1980 hasta la actualidad. Como ves, hay un punto a partir del cual los trabajadores dejaron de cobrar en función del trabajo realizado y empezaron a endeudarse y a convertirse en siervos. ¿Y eso cuándo fue? Pues, aunque la noticia dice que fue en el año 1979, lo que vemos es que ambos parámetros empezaron a separarse entre 1971 y 72, que fue justo cuando Estados Unidos abandonó la norma del oro, lo cual hizo que nadie supiera ya cómo medir las cosas, porque todo ha pasado a ser ficticio y a estar en manos de las élites, es decir, de la Reserva Federal y de sus bancos miembros. Así es, la deuda es el producto que más se ha fabricado en Estados Unidos desde 1971, que fue cuando el país se convirtió en líder mundial en creación de deuda. Sí.
Y la mayor parte de esa deuda recae sobre aquellos que ni la crean ni la venden. Wall Street se dedica a crear y a vender deuda, gracias a lo cual se embolsa un dineral en comisiones, mientras el resto sufre las consecuencias de que les vendan la deuda. Se trata de una técnica que el imperio estadounidense viene utilizando desde hace décadas en todo el mundo, y especialmente en Sudamérica y Centroamérica. En su libro Confesiones de un sicario económico, John Perkins cuenta que Estados Unidos utiliza la deuda como forma de expandir su imperio. Y cuando los vendedores de deuda de Wall Street se quedaron sin países a los que seguir vendiéndosela, entonces decidieron hacer lo propio con sus compatriotas de clase media, convirtiéndolos en ciudadanos del tercer mundo. Y la jugada les ha salido bien, con un Estados Unidos que se ha convertido en un país tercermundista rodeado de un resplandeciente océano de deuda. Y es que Deloitte ha publicado un informe en el que pone en entredicho que las nuevas generaciones sean distintas de las anteriores. Si hablamos de los consumidores, sería una barbaridad no reparar en el cambio de su situación económica. Como señalamos en la gran bifurcación minorista, existe una bifurcación cada vez mayor entre el 20% más privilegiado desde el punto de vista económico y el resto de la población, una fractura que influye notablemente en el comportamiento de los consumidores. En Estados Unidos, entre el 2007 y el 2017, recordemos que se fue el punto álgido del efecto Cantillon, porque el 2007 fue el inicio de esos experimentos monetarios no convencionales, que ahora se han vuelto convencionales, como es el caso de la flexibilización cuantitativa y la emisión de moneda. Entre el 2007 y el 2017, el crecimiento de los ingresos de las familias más ricas, con rentas medias superiores a los $100,000, aumentó un 1.305% más que el de los ingresos de las familias más pobres, con rentas medias inferiores a los $50,000. Una fractura que se ha hecho más evidente por culpa del incremento de los gastos básicos en todos los niveles de renta. De hecho, en el 2017, el 40% que menos dinero gana contaba con una renta familiar disponible inferior a la que tenían 10 años atrás. Y en el caso del 40% siguiente, el incremento de la renta fue mínimo. O sea, que la gente con más dinero es la que más ha mejorado su posición económica gracias al efecto Cantillon. El problema para el resto ha sido el incremento del costo de los servicios, 11% en el caso de los transportes, 16% en el de la vivienda, 21% en el de la sanidad, 26% en el de la alimentación y 65% en el de la educación. Como vemos, lo que más ha subido ha sido la educación. ¿Y quiénes son los que más necesitaban la educación? Pues los jóvenes, claro. Es interesante comprobar cuál está siendo la influencia de los años de desregulación de Reagan y Thatcher. Porque una economía como la que estás describiendo, colmada de deuda y sin capital, parece insostenible. Y si aún se sostiene es gracias a la nueva definición que se les ha dado a las garantías. Hace 30 o 40 años las garantías debían tener una calificación AAA, ser sólidas y poderse vender de manera inmediata. Pero en las últimas décadas su definición ha cambiado. Por ejemplo, los préstamos estudiantiles y las hipotecas basura se consideran ya garantías. Hasta las ganancias previstas en un divorcio se utilizan para financiar los costos legales vinculados al proceso. Todo vale como garantía, con tal de poder emitir otros $10.000 millones de deuda más. Y ahí es precisamente donde la economía empieza a manifestar síntomas de putrefacción. En el hecho de que ya no queda nada más que pueda emplearse como garantía. Todo lo que podía servir como aval ya se ha utilizado como tal, y la deuda no se puede saldar. De ahí que la economía esté pudriéndose, como sucede, por ejemplo, con los automóviles que se pudren en los aparcamientos, mientras los estudiantes se pudren enganchándose a los opiáceos porque no encuentran trabajo. Como digo, todo está inundado de putrefacción y herrumbre. La nueva bandera estadounidense debería mostrar un vehículo oxidado que no va a ninguna parte, porque así es como está la economía. La primera parte de la noticia hacía alusión a la fractura entre el 20% más privilegiado y el 80% restante. Y en cuanto a los miembros de la generación del milenio, lo que dice es que hay una razón que explica por qué no alcanzan los hitos que alcanzaron las generaciones anteriores, como la generación X o la del baby boom. Además, existe una razón por la que los miembros de la generación del milenio alcanzan los mismos hitos en una época más avanzada de su vida. Su peor situación financiera respecto a la de los miembros de la misma edad de generación
generaciones anteriores, y es que desde el 1996 el patrimonio de los consumidores de menos de 35 años ha disminuido un 34%. Por su parte, entre el 2007 y el 2017, el índice de viviendas en propiedad cayó más del 4%. El aumento de los niveles formativos de la generación no le ha salido barato. Entre el 2004 y el 2017, la deuda estudiantil entre los consumidores menores de 30 años se incrementó un 160%, es decir, que al encasillar a los miembros de la generación del milenio como diferentes, está pasándose por alto un factor mucho más importante, sus limitaciones económicas. Los miembros de la generación del milenio están desarrollando una nueva conciencia de sí mismos, viviendo, consumiendo y alimentándose al día, sin poder planear las cosas a más de un año vista, porque eso es imposible en una economía así. Vamos, que llevan una vida totalmente efímera y transitoria, digámoslo así. Como los nómadas. Sí, como los nómadas o los siervos feudales. Esas son las dos únicas opciones que les quedan. Y el problema cada vez va a más. Aunque bueno, a lo mejor a un joven de 20 años ser nómada, vivir de Airbnb en Airbnb, comer comida basura le parece divertido.